también de Colciencias o MinCiencias. Entonces, démosle una fuerte bienvenida. Muchas gracias, profesor. Y bien pueda iniciar con el taller titulado el día de hoy, Modelación Matemática de la epidemia COVID-19. De nuevo, muchas gracias. Muchas gracias a ti, profesor Ángel, muy amable por la presentación. Quería presentarles a mi estudiante de la carrera de física. Es una joven investigadora que es una figura que tenemos en la Universidad de Antioquia, que invito, ¿cierto?, a los profes de todas las universidades que nos están escuchando, que ojalá puedan en sus universidades como replicar esta figura que la Universidad de Antioquia lleva trabajando hace ya más de 15 años. Es una figura con la cual los estudiantes de pregrado se vinculan a los grupos de investigación, tienen un pequeño reconocimiento económico, no es algo cierto, así que digamos es mucho dinero para Nicole, pero sí le permite a Nicole, cierto, digamos, trabajar con más comodidad y vincularse a las dinámicas propias de los grupos de investigación. Entonces, Nicole, que hoy me va a ayudar con esta presentación, es una joven investigadora del grupo, ya va para su segundo año, de hecho, y dentro de las cosas que le permite ser joven investigadora está, por ejemplo, también desarrollar su trabajo de grado. La Universidad de Antioquia tiene establecido que el trabajo como joven investigador es válido, por ejemplo, como trabajo de grado. Nicole ya va para el 8º semestre de la carrera de física, ya está terminando, entonces después de esto se nos graduará. Muchas gracias a los organizadores del evento, un gran placer estar aquí. Por ahí tendré una charla el próximo jueves sobre otro asunto que también me interesa. Voy a empezar a presentarles mi pantalla. Y digamos, la organización de lo que queremos mostrarles hoy, ya me están viendo, ¿cierto? Ya todos están viendo mi pantalla. Ahora esta sería la presentación. Me confirman, por favor, que la están viendo porque dejo de ver, ¿cierto? Los dejo de ver y ya entro en modo presentación. Si Se mira en algún momento... perfectamente. Se mira Listo, perfectamente. muchas gracias. Si en algún momento hay alguna pregunta por el chat o, o alguien quiere hacer una pregunta, por favor active su micrófono y la hace, ¿cierto? Me la hace, la vamos resolviendo. Entonces les estaba contando que este taller de modelación matemática de la epidemia de COVID, ¿cierto? Un asunto que nos tiene justamente en estas, eh, la pensamos como en dos partes. Primero, una pequeña presentación mía. Voy a tratar de ser muy rápido, unos 30 minutos, como para ilustrarles ciertos elementos teóricos de la modelación matemática de epidemias. Y después, el resto del tiempo, más o menos en una horita, Nicole y yo, pero guiados por Nicole, vamos a hacer unos ejercicios computacionales usando la plataforma de Colab para correr notebooks de Jupyter o de Python, o si usted tiene Python instalado en su computadora, lo podrá hacer. Entonces, en este momento vamos a hacer la presentación, digamos, de estos elementos teóricos y en un momentico, en una media horita, haremos los ejercicios matemáticos, que de eso se trata el taller. Muy bien, pero sí es importante, digamos, como aclarar ciertas cosas acerca de esta modelación matemática, ciertos términos, sobre todo porque tenemos que ser muy juiciosos con la ciencia en este momento. Y les quiero pedir, ¿cierto?, que si salen de este taller sean muy juiciosos en las observaciones y comentarios que emitan acerca del comportamiento, digamos, de esta pandemia, ¿cierto? Ya ni siquiera es epidemia, sino una pandemia, porque tiene alcance global, para que no manden mensajes erróneos, digamos, a sus oyentes, a sus conocidos, a sus familiares, a sus amigos, para que sean muy cuidadosos, ¿cierto?, a la hora, digamos, de abordar estos temas. Entonces, este es nuestro taller. Voy a sacar mi láser que está por aquí. Aquí está mi láser. Entonces, de Nicole y Boris, del Instituto de Física. Y lo primero que les quería invitar era a reflexionar
este es un cuadro que saqué de este artículo. Equivocados pero útiles. ¿Qué nos dicen los modelos epidemiológicos? ¿Qué nos pueden decir y qué no nos pueden decir los modelos epidemiológicos de COVID-19? Miren el título tan interesante, equivocados pero útiles. Este es un artículo que ustedes pueden encontrar en el The New England Journal of Medicine, ¿cierto? Es una revista del área de la medicina muy importante, es libre, ¿cierto? Si ponen este título ahí en Google, lo pueden encontrar muy rápidamente. Y es como un artículo de reflexión acerca de los modelos matemáticos, porque claramente desde que estamos en esta situación se han mencionado mucho estos modelos matemáticos de la epidemia, del desarrollo de la enfermedad. Entonces miren las preguntas. ¿Cuál es el propósito y el marco temporal de este modelo? ¿Cierto? ¿Cuál es el propósito del modelo? ¿Cuál es el marco temporal? O sea, ¿para cuánto tiempo es válido el modelo? ¿Cuánto tiempo de aplicabilidad tiene el modelo? Por ejemplo, puede ser un modelo puramente estadístico. Ahí por estadístico, ¿cierto? Un modelo de promedios, un modelo de tendencias centrales, de valores típicos, de números típicos que emergen de la epidemia. O se intenta hacer alguna proyección de corto término o un modelo mecanístico que investiga escenarios futuros. Esto es importante, ¿cierto? Entenderlo, qué tipos de modelos se tienen, porque dependiendo del modelo, hay algunas preguntas que pueden ser válidas u otras no. Bien, ahorita entramos en más detalles de eso, pero es importante que cuando ustedes piensen en modelación, tengan muy, muy claro que cada vez que usted piensa en un modelo, hay algunas cosas que puede investigar con ese modelo y otras no. La siguiente pregunta, mírenla. ¿Cuáles son las suposiciones básicas del modelo? ¿Cuáles son las suposiciones básicas del modelo? ¿Qué está siendo asumido? ¿Qué se está siendo asumido dentro del modelo acerca de la inmunidad o de la transmisión asintomática, por ejemplo? ¿Sí ven? Todas esas palabras las hemos estado escuchando justamente por lo que nos está ocurriendo, pero el modelador tiene que tener muy claro, ¿cierto? Cuáles son estos supuestos básicos de su modelo. Por ejemplo, cómo los parámetros de contacto, ¿cierto? Entre personas están incluidos en este modelo. Entonces, tenemos dos preguntas acerca de las características del modelo, la primera y la segunda. La tercera pregunta me habla ya acerca de la incertidumbre o las incertezas que tiene el modelo, cómo se desplegan o cómo se muestran las incertidumbres en el modelo. Para modelos estadísticos, si estamos haciendo modelos puramente estadísticos, ¿cómo se calculan los intervalos de confianza? Bien, disculpen que me pasé, me devuelvo. Se calculan los intervalos de confianza. La incertidumbre debería incrementarse cuando nos movemos hacia el futuro, ¿cierto? Entre más lejos vamos a predecir o queremos extrapolar nuestro comportamiento, nuestra predicción, pues el modelo será más incierto. Para los modelos mecanísticos esto es interesante porque son otra clase de modelos. ¿Qué parámetros están siendo cambiados cuando se hace esa descripción? Por modelo mecanístico, piensen ustedes en un modelo de la física, ya lo vamos a detallar, ¿cierto? O sea, la física es la que nos ofrece como los modelos mecanísticos más claros. Y por mecanístico se quiere decir que tienen una relación causal, una causa-efecto, ¿cierto? Ustedes, por ejemplo, se acordarán de sus clases de física del colegio, de la universidad, que con las leyes de Newton predecimos el movimiento de los sistemas mecánicos. Entonces, por eso se llaman modelos mecanísticos, porque a partir de las causas, en este caso las fuerzas, se predice el comportamiento del sistema. Para las pandemias, ¿cierto? Para las epidemias tenemos también esta clase de modelos mecanísticos a partir de las cuales, dadas unas ciertas interacciones entre las partes del sistema, se puede modelar su comportamiento. Muy bien. Descripciones, ¿cierto? Sensatas de la modelación deberían incluir una tabla de rangos de parámetros que deben
verificarse que tengan sentido, en este caso sentido epidemiológico. Los modelos dependen de muchos parámetros y entonces necesitamos determinar, ¿cierto?, cómo evaluar esos parámetros. Cuarto, si un modelo está ajustado a los datos, ¿qué datos se usan? ¿Bien? ¿Qué datos se usan? ¿Qué datos está usando usted para ajustar su modelo? Estaba usando datos de casos confirmados, está usando datos de muertes, está usando, ¿cierto? ¿Qué clase de datos? Está usando los datos del Instituto Nacional de Salud, de la Secretaría de Salud, los que encuentra en Internet, ¿cierto? ¿Qué clase de datos? Muy bien. Y la última pregunta, ¿es un modelo general o refleja un contexto particular? ¿Cierto? Si es de un contexto particular, ¿a qué escala trabaja su modelo? ¿A qué escala espacial? ¿Es nacional, regional o local? ¿Sí ven? Y esa escala espacial, por ejemplo, tiene relevancia a la hora de poder introducir parámetros justamente poblacionales. Parámetros como la densidad poblacional, la movilidad de la población, la tasa de natalidad o la tasa de mortalidad, ¿cierto? Son parámetros que dependen de si estamos hablando de la escala de país, de la escala de región, de la escala de ciudad, por ejemplo. Entonces, miren, 5 preguntas, en este caso a propósito de la epidemia, pero que son importantes cada vez que estemos haciendo modelación. Y esta es una figurita, de hecho la primera figura de este libro que ustedes ven aquí a la izquierda, Extracting Knowledge from Time Series. La mejor traducción sería algo así como extrayendo conocimiento a partir de las series de tiempo. Es de un par de físicos soviéticos, Boris Berushko y Dmitry Smirnov. Lo pueden encontrar por ahí en internet. Yo creo que Springer liberó bastantes libros, los hizo gratis. No me he dado cuenta si este está gratis o no, pero por ahí lo encuentran ustedes. Y digamos, en esta figura se ilustra como la principal tarea del modelador, ¿cierto? Para que usted no se haga falsas expectativas. Si usted vino a este taller creyendo que va a poder dar cuenta de la verdad científica desde el punto de vista matemático de la pandemia de COVID, pues le doy la mala noticia que eso no va a ser cierto. Porque justamente lo que nos ilustra esta figura es como los modelos, miren, tengo un objeto que es un sistema natural, en este caso pues es el avión, un avión, ¿cierto? Un avión de caza, miren, un avión muy sofisticado. En nuestro caso, el objeto, el sistema, pues es la pandemia. ¿Bien? Es cómo se está propagando esta enfermedad del SARS-CoV-2, ¿cierto? Cómo este virus produce una enfermedad en la población de seres humanos. Ese es el fenómeno natural que queremos modelar. Pero en este caso, miren, para volver a este ejemplo, el fenómeno natural, ¿cierto? O el objeto de estudio, por decirlo de otra forma, es este avión. Y usted tiene diferentes modelos, miren. Tiene el modelo 1. El modelo 1 es uno de estos diseños a escala del avión que, por ejemplo, compra uno en los aeropuertos, ¿cierto? Cuando había aeropuertos, yo lo pasaba por ahí por las tiendas de souvenirs de los aeropuertos y veía los avioncitos y son muy bonitos y hasta a veces los compramos para llevarlos de regalo. Eso es claramente un modelo, ¿cierto? Una clase de modelo del objeto real. Pero pueden haber otros modelos, ¿cierto? Miren, un avión de papel. Miren que este modelo no vuela, este no, ¿cierto? Este me muestra los detalles finos de la forma, ¿cierto? Uno se admira de los detalles, pero este no vuela. En cambio, este avioncito de papel sí vuela. O sea que me está expresando otra propiedad del sistema real, del sistema de estudio. Este avión vuela, ¿no? El objeto real claramente vuela. Entonces, este segundo modelo, ¿cierto? No tiene los detalles, miren, no tiene la estructura, no tiene ni siquiera la morfología, pero cumple la función, vuela.
Y aquí tenemos otro posible modelo. Este caso es un modelo a escala hecho para un túnel de viento para mirar las propiedades aerodinámicas de este objeto. Y ya es mucho mejor, ¿cierto? O sea, me permite entender mucho mejor. Yo puedo con este modelo entender mucho mejor el sistema. O puedo incluso, miren este modelo 3, ¿cierto? Es un modelo de las ecuaciones diferenciales que gobiernan, por ejemplo, la aerodinámica de este objeto. Estas ecuaciones diferenciales parciales son las ecuaciones en última instancia de Navier-Stokes, ¿cierto? Que son las ecuaciones de los fluidos. Eso también es un modelo. Ojo con eso. Todo no es sino un modelo. Miren las fronteras del objeto. Aquí estoy dibujando las fronteras del objeto. Miren, es esta frontera irregular que ustedes están viendo con mi puntero láser. Esta línea ilustra como la frontera del sistema de estudio y lo que les estoy mostrando es cómo hay ciertas intersecciones del modelo con el sistema de estudio. Por ejemplo, este modelo 1 se intersecta en esta parte. Este modelo 2, ¿cierto? Se intersecta en esta parte. Este modelo 5 se intersecta en esta parte. Este modelo 3 se intersecta en esta parte. Este modelo 4 se intersecta en toda esta parte. O miren que ningún modelo reproduce, ningún modelo es el objeto. Todos los modelos son aproximados, son representaciones de mi sistema y de mi objeto de estudio. Bien. Ningún modelo es el objeto de estudio. Bien. Y miren que siempre se intersecta y entonces usted tiene mejores modelos, peores modelos, modelos que expresan unas propiedades, modelos que expresan otras propiedades, modelos que tienen unos límites, modelos que tienen otros límites, justamente, ¿cierto? Haciendo referencia a las preguntas, a las 5 preguntas que nos estábamos haciendo ahorita. Y también hay fronteras entre los modelos, ¿cierto? Relaciones muy interesantes. Miren que hay fronteras entre los modelos que no son del objeto, ¿cierto? Las cosas que este modelo tiene por aquí no pertenecen al sistema bajo estudio, son características del modelo que no están en el sistema de estudio y se pueden compartir con otros modelos. Entonces es muy importante, ¿cierto? Entender justamente cuál es el papel del modelo y nunca equivocarse en creer que el modelo es el objeto natural, el sistema de estudio. ¿Ya? El sistema de estudio siempre va a ser muchísimo más grande, siempre va a tener más aspectos que usted no puede considerar. Y usted se puede estar preguntando, ¿y entonces para qué me sirven los modelos? Pues justamente es la forma científica de abordar los sistemas naturales. Ahí tienen la física. La física, esto que les estoy diciendo no se enseña a los físicos, ¿cierto? Ni en las clases de física, pero si usted le pregunta a cualquier físico, esta idea es muy natural y es un pensamiento muy natural para él, porque el físico entiende que su modelo es una representación parcial que siempre tendrá que ser mejorada y justamente se pasan su vida, ¿cierto?, haciendo investigaciones para mejorar cada vez más sus modelos, porque saben que hay cosas por fuera que les tocó simplificar o asumir, ¿cierto?, o reducir para poder obtener conocimiento, ¿cierto?, de el sistema natural. Entonces, tengan eso presente, ¿cierto?, para lo que viene, porque entonces ahora sí vamos a hablar de modelos epidemiológicos en un sentido matemático y vamos a hablar de modelos epidemiológicos mecanicistas, ¿bien? No vamos a hablar de los modelos epidemiológicos eh, del estilo estadísticos, no, vamos a hablar de modelos epidemiológicos mecanicistas. Y entonces todos los modelos epidemiológicos, digamos, se pueden encajar dentro de una gran área de las matemáticas que se llaman sistemas dinámicos. Y en esos sistemas dinámicos, ¿cierto? Los modelos epidemiológicos están descritos por una variable de estado. Bien, miren, esta X negrita que tenemos aquí es una variable de estado. Es la que me describe el estado del sistema epidemiológico. Bien. Y ya ustedes se van a dar cuenta en los ejemplos quién es ese estado, pero es, digamos, es la forma más general y más abstracta de hablar de todos los modelos epidemiológicos. Y esa
variable estado, miren, cambia en el tiempo y justamente lo que hace un modelo epidemiológico es describir cómo se da el cambio en el tiempo a través, ¿cierto?, de los flujos que entran y los flujos que salen. Y eso, por supuesto, que me da un conjunto de ecuaciones diferenciales, que son las ecuaciones matemáticas, que son el modelo. Estas ecuaciones diferenciales que tengo aquí es el modelo, ¿cierto?, de mi epidemia. Pero resulta que este conjunto de ecuaciones diferenciales, pues, por ejemplo, las ecuaciones de la física las suelo escribir en ecuaciones diferenciales, o las ecuaciones de la ingeniería, o las ecuaciones de reacción química, ¿cierto? Un montón de ecuaciones las puedo escribir como ecuaciones diferenciales, porque es que en realidad todos son sistemas dinámicos, es decir, pretendo hacer un modelo que me describa mecanicísticamente a través de las causas, de las relaciones, de las interacciones entre las partes del sistema, cómo cambia el estado del sistema. Bien. Entonces, esto que tenemos aquí es el mejor resumen. Todos los modelos epidemiológicos que vamos a ver a partir de ahora van a tener esta característica. Y entonces recuerden aquí, el concepto clave es el estado del sistema y cómo cambia, ¿cierto? A través de los flujos que entran y salen. Muy bien. Nosotros en el grupo hemos estado trabajando un modelo que se llama el SEIRV, así, SEIRV. No se preocupen que en los ejemplos vamos a ir haciendo ejemplos más sencillos. Les vamos a dejar como reto, ¿cierto?, este modelo completo. Y este modelo epidemiológico es uno de los modelos, digamos, clásicos de la epidemiología. Esta epidemiología matemática viene más o menos desde los años 20 del siglo pasado, 1920, miren, ¿cierto? O sea, ya está con 100 años prácticamente de desarrollo de estos modelos matemáticos. Y el primero que apareció es el SIR, ¿cierto? El SIR. Y ese es el que más vamos a estudiar nosotros después con Nicole. Este modelo, por ejemplo, lo hemos usado internamente en el grupo para modelar esta pandemia, porque miren las variables de estado que tenemos. Tenemos la población de susceptibles. Bien, susceptibles, esto es algo importante, son los términos, las definiciones correctas, ¿cierto? Desde el punto de vista epidemiológico. Yo no soy epidemiólogo, me ha tocado estudiar mucho epidemiología y me ha tocado como modelador, ¿cierto?, trabajar de la mano de los epidemiólogos para entender justamente estos conceptos. Entonces son los epidemiólogos los que definen estas variables de estado. Miren, susceptibles son las personas que no han interactuado con el virus, ¿bien?, que no han interactuado con el virus y que potencialmente tienen la capacidad de enfermarse, ¿cierto?, eventualmente, o de incubar el virus. Resulta que el SARS-CoV-2 es un virus nuevo. Apareció en la historia natural hace 8 meses, ¿cierto? Hace 8 meses mutó y apareció en el planeta Tierra. O sea que para el SARS-CoV-2, toda la población de seres humanos en enero éramos susceptibles. ¿Bien? En este momento ya hay menos personas susceptibles. ¿Por qué? Porque transitaron a otras variables de estado. Por ejemplo, muchos de esos susceptibles al interactuar con el virus se infectaron. Dejaron de ser susceptibles y se infectaron. Algunos se recuperaron, ¿cierto? Y los que no se recuperaron, pues fallecieron. En los modelos epidemiológicos no se pone esa categoría fallecidos, pero está ahí, ¿cierto? No se pone porque es como, pues no, son seres humanos, ¿cierto? Estamos hablando de seres humanos, entonces, pero claramente están contados ahí. Entonces, susceptibles, infectados y recuperados. Miren, ese es el modelo clásico. Después de un desarrollo se pasó a la categoría de expuestos. Resulta que no todos los susceptibles están expuestos. ¿Por qué? Porque nos podemos confinar, justamente, ¿cierto? Si usted se queda en su casa juicioso, si nadie en su casa sale, pues en su casa no van a estar expuestos al virus, ¿cierto? Serán susceptibles,
pero no serán expuestos. Miren otra categoría diferente. Todos técnicamente somos susceptibles, pero entonces ya depende de nuestras dinámicas de contacto social, de nuestra movilidad, si somos expuestos o no. Hay una vieja película cubana justamente en donde después de la Revolución Cubana, un grupo, una familia de aristócratas se encierra dentro de su casa, ¿no? Y no vuelve a salir, nunca más. Y se les acaba la comida, ¿cierto? Pero cierran completamente la frontera con el exterior de su casa. Entonces no van a ser expuestos porque no permiten ningún tipo de flujo con el exterior de su casa. O piensen, no sé, en una isla, ¿cierto? Muy remota. Si hay un control estricto de la entrada y de personas a una isla, Isla de Pascua, por ejemplo, en Isla de Pascua hubo una catástrofe porque un turista les llevó el SARS, ¿cierto? Ellos tenían mucho control y se les coló uno, pues se enfermaron los habitantes de Isla de Pascua, fueron expuestos, ¿sí ven? Y una categoría muy novedosa es el virus, pero entonces ya lo vamos a ver con más detalle. Miren, aquí están las ecuaciones diferenciales del modelo. Eh, Teníamos 5 variables de estado, ¿cierto? Miren, los susceptibles, la S es susceptibles, E expuestos, I infectados, R recuperados y B la cantidad, la concentración de partículas virales en el ambiente. Bien, estas son las 5 variables de estado de este modelo. Si solamente tengo el modelo SIR, S y R, es un modelo de 3 variables de estado. Los matemáticos dicen este es un modelo de 5 dimensiones porque tiene 5 variables de estado. Si tengo el S y R es un modelo de 3 dimensiones porque tiene 3 variables de estado. Y todos los numeritos que ustedes ven aquí, ¿cierto? Miren, suma, resta, 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 suma, suma. Aquí me equivoqué, perdonen, es una suma, aquí es una resta. Son estos flujos que entran y salen al sistema. ¿Bien? Son flujos que entran y salen al sistema. Entonces, por ejemplo, entendamos qué quiere decir esta ecuación diferencial. Para eso, tal vez lo mejor es mirar esta gráfica de flujos. Bien, miren, fíjense solamente en esta. Ya después en la práctica ustedes adquieren experiencia con este tipo de modelos. Miren, estoy diciendo que la variación de la población de susceptibles en el tiempo es proporcional. Recuerden que esto es una variación en el tiempo, o sea que esta constante, miren, esto es un parámetro, aquí empiezan los parámetros del modelo, aumenta la población, es un parámetro positivo. Esta es la tasa de natalidad de esa población, ¿sí ven? Esta lambda mayúscula que tengo aquí, entonces la tasa de natalidad. Y miren que aquí en los siguientes términos tengo la variable S y la variable E, ¿sí ven? Que son las funciones de estado, y tengo una función beta. Aquí tengo la forma característica de todas estas funciones para este modelo. Aquí es donde se pueden hacer diferentes tipos de modelos, ¿cierto? En la forma como usted asume estas funciones o estos parámetros. Los modelos clásicos, ya se van a dar cuenta, son simplemente valores constantes. Son las tasas de contacto. Entonces, por ejemplo, ¿qué me dice un término como estos? Que la población de susceptibles va a disminuir, si ven, miren el signo menos, por el contacto entre susceptibles y expuestos. Claro. ¿Cierto? Si yo permito que la población de susceptibles entre en contacto con los expuestos, pues los susceptibles, ¿cierto? Van a cambiar de esa categoría a la categoría expuesto, se van a poder exponer al virus. Y miren que este signo menos que tengo aquí, que quiere decir que disminuye la población de susceptibles, está aquí. Miren, en los expuestos aparece con signo más. Bien, entonces entendemos esos flujos y la población de susceptibles, si ven, disminuye por el contacto directo entre susceptibles y expuestos. Bien, aquí aparece una cosa importante de los modelos epidemiológicos y en particular de este virus, del SARS-CoV-2, que hasta donde sabemos, ¿cierto? Ya con muy buena precisión científica, la transmisión de este virus es por contacto entre personas, directo.
Este virus es muy exitoso cuando las personas estamos mucho en contacto, ¿cierto? Ese es su mecanismo de transmisión. Entonces, por eso su mecanismo de transmisión depende de las poblaciones, ¿cierto? De estos grupos poblacionales. Y así para todos, como les dije, es más fácil verlo aquí, miren. Entonces aquí están los flujos claros. Este, por ejemplo, era la razón de cambio de los susceptibles en el tiempo. Entonces tiene una sola entrada, ¿ven? Que es la natalidad. Tienen flujos de salida por contactos. Entonces, si los susceptibles entran en contacto con los expuestos, si los susceptibles entran en contacto con los infectados, si los susceptibles entran en contacto con la concentración de partículas virales en el ambiente. ¿Qué pasa si los susceptibles entran en contacto con todas esas otras variables dinámicas, con esas otras partes del sistema? Pues que van a dejar de ser susceptibles, pasarán a ser expuestos o infectados o se enfermarán también infectados, ¿cierto? Por aquí también me infecto. Entonces, todos estos flujos, si usted los sigue, pues se da cuenta que pasan a las otras categorías, ¿sí ven? De tal manera que se arma un conjunto, un entramado. Esto lo que estamos viendo aquí también se puede hablar en términos de una red de interacciones, ¿cierto? Hay una red de interacciones entre las partes del sistema, entre estas 5 variables de estado, que justamente establecen la dinámica. Y como se dieron cuenta, pues hay un montón de parámetros ahí. Muy bien. ¿Qué parámetros hay, cierto? Hay muchísimos. De hecho, pues este modelo que nosotros estamos desarrollando es un modelo que quiere tener pretensiones muy amplias. Lo hemos usado, digamos, no solamente para hacer pronóstico de escenarios. Aquí quiero que entiendan la diferencia entre un pronóstico y una predicción, ¿cierto? O sea, un pronóstico es de un escenario, es decir, más o menos cuál puede ser la mejor decisión para abordar la enfermedad, pero no queremos predecir para mañana cuántas personas se van a enfermar o infectar, ¿cierto? Eso no está en las bases de este modelo. Eso son parte de las limitaciones justamente que tiene este modelo. Este no es un modelo predictivo, sino es un modelo de pronóstico, pero es un muy buen modelo de pronóstico, ya se van a dar cuenta. Entonces tiene muchos parámetros, parámetros demográficos, miren, población, natalidad y mortalidad. Esta mortalidad no es la mortalidad asociada a la enfermedad, ¿cierto? Es la mortalidad natural que tenemos. En este caso, este es un modelo de escala de país, ¿cierto? Se aplica muy bien a escala de país. Entonces, la mortalidad natural del país. Hay algunos parámetros que están optimizados para la epidemia, como las tasas de dispersión del virus al ambiente y las funciones de contacto. Estas funciones beta que ustedes ven aquí son 3, ¿cierto? Beta E, beta I y beta V, pero cada función beta tiene 2 parámetros. Si se dieron cuenta, tiene un parámetro beta 0 y un C. Entonces ahí hay 6 parámetros, ¿sí ven? Van 6 parámetros. Para el caso que les voy a mostrar ahorita, estos parámetros son optimizados a esta dinámica. ¿Eso qué quiere decir? Que usamos un algoritmo de optimización para averiguar los valores de esos parámetros. Estos parámetros demográficos, miren, ¿cuál es la población de Colombia? Su natalidad y su mortalidad nos las da el DANE, ¿cierto? Son parámetros demográficos justamente, pero estos no los conocemos a priori. Entonces decidimos optimizarlos de los datos, y en este caso los datos que usamos son los datos del Instituto Nacional de Salud. Y hay otros parámetros que los asumimos constantes para lo que les voy a mostrar ya en un momento, pero que se pueden cambiar en función de diferentes escenarios. ¿Bien? Aquí es donde aparece una segunda utilidad de los modelos. Eh, si hay aquí profesores de ciencias y estudiantes de ciencias, tienen que darse cuenta que una epidemia es un fenómeno natural muy curioso. ¿Por qué? Se los voy a explicar así. Si nos acordamos del viejo libro del método científico, ¿cierto? El de Mario Bunge, que falleció justamente este año, no por la enfermedad, sino por viejito, nos decía que para poner a cabo el método científico teníamos que experimentar con el sistema, ¿cierto?
A través del experimento, era uno de los pasos del método científico, usted hacía hipótesis, pero esas hipótesis las ponía a prueba en experimentos controlados en el sistema. Y por ejemplo, la física y la química y hasta la biología funcionan muy bien así. Usted quiere comprobar una teoría, un modelo, pues diseña un experimento controlado y verifica si sus hipótesis son correctas o no. Pero des en cuenta que este fenómeno natural, a usted no le puede hacer un experimento. A los epidemiólogos les gustaría mucho, ¿cierto? Confinar a 100 en condiciones controladas y ver qué ocurre. Resulta que no puede. Porque es que el fenómeno se está desarrollando en este tiempo, en tiempo real, y no hay sino una única copia del experimento. O sea, todos nosotros estamos metidos dentro del experimento. No hay manera de sacar un experimento de control para compararlo. Vamos a poner un segundo planeta Tierra con una población inicial igual, con unas condiciones iniciales y vamos a hacer un experimento epidemiológico. No se puede, no podemos. Entonces, esta clase de ciencias, miren, por eso le llamo la atención a los profesores de ciencias, son de ciencias muy modernas y muy complejas, y el nombre es ese, es una ciencia compleja. Por ejemplo, la epidemiología. Por ejemplo, el clima. Usted no puede hacer un experimento en clima. Vamos a poner aquí algo que haga llover más a ver qué pasa. No, usted tiene que estar completamente seguro de lo que va a pasar, porque si se tira el clima de una región, ¿cierto? Altera completamente el ciclo hidrológico y el ciclo ecológico de esa región. Usted no puede andar jugando con el clima. Entonces le pasa, por ejemplo, a todos los científicos de ciencias de la Tierra prácticamente, a los epidemiólogos. Y en la física tenemos un ejemplo muy bonito, le pasa a los cosmólogos. El objeto de estudio de los cosmólogos es todo el universo. Entonces ellos no pueden hacer experimentos con el universo. O sea, el sistema natural simplemente está ahí y nosotros incluso estamos metidos dentro del sistema natural y estamos viendo lo que está ocurriendo, pero no podemos hacer un experimento para controlarlo. En ese caso, miren, en este tipo de ciencias tan interesantes, los modelos son vitales, porque los modelos nos permiten justamente hacer eso. Si yo entiendo cuál es la función de un modelo y entiendo cuál es la función de los parámetros en un modelo, entonces yo puedo jugar, ¿cierto? Ojo con la palabra, jugar en el buen sentido. Yo los puedo cambiar para hacer experimentos en mi modelo que claramente no puedo hacer en el mundo real. Bien. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de la frecuencia de incubación, de la mortalidad, de la tasa de recuperación, de la tasa de remoción del virus en el ambiente. Si todos nos lavamos las manos muy bien todo el tiempo y limpiamos las superficies, esta tasa es alta. Si no hacemos eso, pues esta tasa es baja, ¿cierto? Y yo puedo ir y verificar en mi modelo qué ocurre si la tasa de remoción es alta o si la tasa de remoción es baja. Muy bien. Me va a saltar esto. Les muestro una tablita con los parámetros, digamos, para este modelo SAFE. Esto realmente no tiene pues mucho más interés de que son los parámetros con los cuales yo voy a jugar. Miren la cantidad de parámetros que tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 parámetros. Tengo 14 parámetros demográficos, de la biología del virus, de las costumbres de las personas, ¿sí ven? Tengo mucha clase de parámetros con los cuales yo puedo justamente ganar información, recuerden, extraer conocimiento acerca de mi sistema natural. Y miren aquí, pues, algunos de los resultados de este modelo. Aquí les estoy mostrando en los punticos son los datos reales, ¿sí? Los datos reales. Y en este caso, en la curva roja y en la curva azul, tengo solamente dos de las variables, los infectados y los expuestos. Bien, no grafiqué más variables. Y esto que está aquí, digamos, fue una parametrización a 17 días, o sea, estamos hablando
de marzo, miren, ¿cierto? Todo esto empieza los primeros días de marzo. Ya pasó hace tanto tiempo que hasta se me olvidó la fecha exacta. 17 días en el eje horizontal tenemos días, ¿cierto? Uno, 2, 3. Y en el eje horizontal tenemos personas, población. Entonces, los datos son los datos del Instituto Nacional de Salud. Si ustedes observan la curva roja va muy bien hasta el día 17 y después se empieza a dañar porque, claro, esta era una parametrización a 17 días. O sea, yo le exigía al modelo que se ajustara a estos 17 días y después se dañó. Y si ustedes miran los datos con mucha atención, ¿cierto? Miren que tenían como esta tendencia y después se dañó la tendencia. Estos 2 días, ¿cierto? Yo creo que la noticia ya es vieja y nos olvidamos, fue cuando se dañaron las máquinas del Instituto Nacional de Salud. Al principio solo estábamos haciendo pruebas de infectados, ¿cierto? Porque miren, para poder saber si una persona es infectada hay que hacerle esta prueba molecular, la famosa PCR, y en ese momento solamente el Instituto Nacional de Salud tenía los secuenciadores habilitados, las máquinas para hacer las PCRs, y se les dañó una, miren, ahí está el resultado. Hoy en día ya tenemos, ¿cierto?, a todas las universidades y hasta laboratorios de hospitales y EPS haciendo estas pruebas de secuenciación molecular para averiguar si una persona está infectada con el virus o no. Entonces, eso es lo que les señalo aquí, ¿cierto? Una parametrización a 17 días, se ajusta bien a 17 días y después se daña. Entonces yo puedo cambiar la parametrización, ¿cierto? Y mejorar el asunto, miren. Y puedo hacer aún más. Miren, aquí la hice a 47 días. Bien, o sea, ya tenemos mes y medio, ¿sí ven? Y el modelo claramente va funcionando, ¿cierto? O sea, el modelo es capaz de adaptarse. Entonces, ¿yo qué información puedo sacar de este modelo? Por ejemplo, puedo darles el pico epidémico, ¿cierto? Este era el modelo al 30 de marzo, miren, y este es el modelo al 22 de abril. Y ya estamos en agosto, o sea que yo estoy retrasado, ¿cierto?, en volver a correr el modelo. Claro, estaba acabando el semestre, espero me entiendan, no he podido volver a correr el modelo a los datos de agosto, pero mi modelo del 22 de abril está tan bueno que todavía no he necesitado cambiarlo. Miren lo que me dice, por ejemplo, este modelo me habla que el número de infectados pico iba a ser 4.000 como en 100 días, ¿cierto? Miren el pico. 100 días son 3 meses a partir de marzo. Bien, entonces eso estamos hablando de que el pico va a ser en junio. Pero este modelo del 22 de abril me está hablando que el pico iba a ser más o menos a 150 días. ¿Sí ven? O sea, 5 meses después de marzo, en agosto. Y esto lo hice el 22 de abril, pero entonces yo ya había predicho, si se dan cuenta, que el pico iba a ser más o menos en agosto, como justamente pues estamos verificando qué está pasando. Estamos en pleno pico de la epidemia. Bien. Entonces se ve la utilidad del modelo. Primera utilidad, un pronóstico, ¿sí ven? ¿Qué tanto tiempo, por ejemplo, necesitamos estar confinados? Cuando nosotros analizamos en el grupo de estudio, ¿cierto?, estos datos, hace 3, 4 meses, digamos, para nuestro grupo de estudio era claro que las medidas de confinamiento y de restricción a la movilidad social iban para mucho más largo. O sea, cuando usted ve, ¿cierto?, la base científica, a usted no le queda ninguna duda de que, por ejemplo, si las autoridades de salud sueltan a todas las personas, por ejemplo, cuando justamente estamos por aquí, pues vamos a tener serios problemas, ¿cierto? Ya no les es difícil imaginarse, ¿cierto?, las consecuencias de esa decisión. Entonces, esto, ¿cierto? Este escenario, digamos, este modelo de manera natural tiene en cuenta las restricciones a la movilidad, ¿cierto? Es parte, digamos, importante del modelo. Y quisimos, ¿cierto? Miren, en esas fechas tan lejanas, por ejemplo, poner qué ocurría si no tenemos medidas de aislamiento social. Miren, estos resultados son de abril, como les estaba contando. Esta es la misma gráfica de ahorita de abril con un pico pandémico en más o menos 5 meses. Miren el número, 10.000. Bueno, en eso sí estoy descachado, ¿cierto? Porque ya vamos en 300.000.
Entonces me podrán criticar, no, Boris, tu modelo está muy malo, ¿no? Porque es que mi objetivo no era predecir el número, ¿cierto?, de enfermos, sino miren cuál era mi objetivo. Examinar cuál era el papel de las medidas, ¿cierto?, de aislamiento y control a la movilidad social en dos escenarios de la epidemia, con este modelo SERF que les acabo de presentar. Entonces, con este modelo tenemos 10.000 personas infectadas en 150 días, ya estoy descachado, ¿cierto? Ya la realidad me está hablando de 300.000. Pues miren lo que ocurre si no hay medidas de aislamiento social. Este eje ahora está en millones, ojo. O sea, esto está en 20 millones de personas. Entonces ya se dieron cuenta, ¿cierto?, del problema. Si no hubiéramos tomado medidas de aislamiento social en marzo, pues hubiéramos tenido un pico pandémico de millones de personas. Esa es la razón por la cual, ¿cierto?, países, por ejemplo, los países europeos que intentaron la famoso cuento de la inmunidad de rebaño tuvieron que eh, incluir medidas de aislamiento social, porque con 20 millones de personas infectadas, más o menos la tasa de mortalidad en Colombia del virus está en el 3% en este momento. O sea, de cada 100 personas infectadas, 3 personas se mueren. Entonces saquen ustedes las cuentas, ¿cierto? Si 20 millones de personas se infectan, ¿cuántas personas se van a morir? Entonces, esto sirvió, ¿cierto? Digamos, y de hecho, pues en la gran mayoría de los gobiernos, los modelos epidemiológicos alertaron a las autoridades de salud de lo que podía ocurrir si no se tomaban medidas de aislamiento social. El caso más dramático ocurrió en el Reino Unido, ¿cierto? Porque los científicos firmaron una carta y obligaron a Boris Johnson a tomar medidas de aislamiento social y después Boris Johnson se enfermó, ¿cierto? Y casi muere él mismo, ¿cierto? Estuvo gravísimo en el hospital eh, y se dio cuenta, ¿cierto? Tomaron la reacción a tiempo, tienen en este momento el número de personas infectadas y el número de mortalidad de personas fallecidas más grandes en Europa, ¿cierto? Lo tiene el Reino Unido, porque las medidas de aislamiento social se retrasaron en el tiempo. Muy bien. Por supuesto que hay trabajo, hay preguntas y trabajo futuro, digamos, el trabajo de modelación, como les cuento, no se acaba nunca. En particular, nosotros, digamos, solamente les quiero decir esto, porque es importante, digamos, un trabajo importante que estamos haciendo justamente en este momento, es que estamos tratando de hacer un modelo microscópico basado en el individuo, ¿cierto? O sea, directamente en cada persona, un modelo matemático que tiene en cuenta las personas individuales y que tiene en cuenta de alguna manera, ya se imaginarán ustedes, ¿cierto?, los detalles de esa clase de modelos, los contactos, la movilidad social, la espacialidad de esas personas. De esa clase de modelos no vamos a hablar ahorita, que nos hable Nicole, pero es un trabajo en progreso que pueden encontrar, me devuelvo hasta aquí, en este repositorio de GitHub, ¿cierto? Está aquí, este es el repositorio de GitHub del grupo en el cual hemos hecho todas estas tareas y en el cual pueden encontrar esta presentación y pueden encontrar también mucho más material como el que vamos a desarrollar ahorita. Estamos migrando el GitHub, es posible que esta dirección cambie, pero digamos, ahí van a encontrar esta presentación y toda la información de todos estos modelos que hemos estado haciendo. Muy bien, yo termino por aquí y le voy a ceder entonces la palabra a Nicole. Nicole, ¿estás por ahí todavía? Voy a dejar de Buenas presentar. tardes. Muy bien, Nicole, ¿Sí me empieza. escuchan? Sí, te estamos escuchando. Súper bien. Sí, Buenas escuchamos tardes a perfectamente. todos. Mi nombre es Nicole, el profesor Boris pues ya me presentó al inicio de la charla. Yo les voy a compartir unas direcciones, en este caso una dirección a GitHub, que es donde estamos migrando la información por ahora. Allí van a encontrar pues la presentación
presentación y los códigos que vamos a estar trabajando. Ahí las personas que tengan Python instalado en su computador pueden descargar pues los códigos, ¿cierto? Y los que los quieran utilizar con Google Colab en Google Drive, también les voy a compartir pues los links para que les quede más fácil acceder. Entonces me dan un momento, se los escribo en el chat y ya empezamos con el ejercicio. Si quieres, ve presentando, Nicole, yo les voy escribiendo las direcciones aquí en el chat. ¿Listo? Listo. Entonces, mientras Por ahora les Nicole voy va a poner haciendo el repositorio. eso. Ya las tenía aquí a la mano. Creo que gané. Ah, me ganó. Y también les Listo. voy a compartir. Entonces, el primer código que vamos a trabajar, yo lo voy a utilizar en Google Drive, en Google Colab, para las personas pues que lo vayan a usar por allí para que les quede más fácil, ¿cierto? Entonces, ya les comparto mi pantalla. Eso. Y ahí. Entonces, este es el primer notebook que vamos a trabajar. No te estamos viendo tu pantalla, Nicole. Ya estoy haciendo el link de invitación para que accedan más fácil de pronto. Listo. Y ya les comparto mi pantalla aquí. Por favor, me avisan cuando la estén viendo. Yo ya estoy viendo. Ya estamos bien. Listo, muy bien. Entonces, este es el primer notebook que vamos a trabajar. Eso. Simplemente dándole clic a este enlace que nos puso Nicola ahí en el chat, ustedes lo pueden abrir directamente en esa herramienta de Colab de Google, o lo bajan, ¿cierto? Si ya tienen Python instalado en su computadora personal, lo bajan y lo corren directamente de su computadora. Sí, así es. Lo voy a presentar, como les dije, aquí en el Drive, pues para las personas que lo quieran hacer por este medio, pues para que no se confundan o de pronto no estén familiarizados con el entorno. Vamos a tener dos tipos de celdas, ¿cierto? Están estas celdas que son texto, donde pues, les hemos escrito algunas indicaciones sobre la teoría y lo que va a estar en el código. Y están estas que... Nicole, que ¿Sí? nos está pidiendo permisos para el Colab. Les está pidiendo permiso. Ay, Dios mío, bueno, yo como el quito eso. Déjame ver a mí, porque yo tengo mi propio... Sí, señora, nos está pidiendo permiso. Yo Entonces, creo... voy a quitar el permiso. Sí, creo que en el permiso exactamente del archivo, para que queden todos igual, pero sí, voy a quitar el restringido. Ah, es que está restringido. Qué pena con ustedes. A cualquier persona. Listo. Pero sí déjalo como lector para que no lo puedan editar, solamente ejecutar. Listo. Es perfecto. Y ya les vuelvo a escribir aquí en el chat de nuevo el link. Y me dicen por favor si sí lo pueden abrir. Sí, hay que darle a abrir con Google Colab, ¿cierto? Porque se los puede abrir como simple texto, por favor. Exacto, toca escogerlo como abrir con Google Colab. Ah, sí, de pronto les puede salir como esta pestaña. Entonces, si les sale esta pestaña con este texto raro, pues no se asusten, le dan aquí donde dice CO en dorado, que es abrir con Google Colaboratory, y ya les aparece esta pestaña. Eso, muy bien. Muy bien, la mayoría ya están aquí conmigo para saber si continúan. ¿Cómo van todos? ¿Ya abrieron el cuaderno, el notebook? Ese es el nombre que se lee. Que se lee, sí. Es un notebook de Jupyter. De hecho, les hago propaganda. Jupyter fue desarrollado por un físico colombiano, ¿no? Que
que trabaja en Estados Unidos, muy famoso en este mundo del Perfecto. Python, que es Fernando Pérez, ¿cierto? Entonces, para que lo usen, ¿cierto? O sea, es un aporte colombiano a la programación mundial, que es muy importante. Muy bien, Nicole, sigue. Listo, muy bien. Entonces, como les estaba contando, vamos a tener dos celdas, unas de texto y las que sí corren pues código. Eso para que lo tengan claro, porque en el ejercicio que les dejaremos al final pues, del taller, ustedes Eso. deberán Hay completar examen. algunas cosas. Hay examen a ver si logramos transmitir algo de conocimiento a través de este ejercicio. Bueno, entonces, estas librerías son algunas librerías de Python que vamos a usar. NumPy tiene muchas cosas. Principalmente aquí las utilizo para generar arreglos de números con cierto orden. La verdad no es nada extraño, pero se pueden hacer muchas cosas con NumPy, ¿cierto? Esta librería de Matplotlib-Pyplot, que es para graficar, digamos por convención los programadores siempre la llaman PLT, porque así es más fácil pues llamarla, ya que el nombre es muy largo. Y SciPy es una librería que tiene muchas funciones que ayudan a derivar, integrar, hacer sumas, pues para evaluar convergencia de sumas infinitas o no infinitas, pues cosas así por ese estilo. Nosotros únicamente vamos a usar un módulo para integrar ecuaciones diferenciales y ya. Solamente son funciones en específico y que también se las aclaro pues más adelante para que no se preocupen, pues no tienen que aprender a manejar las librerías en su totalidad. Entonces, como hablaba el profesor Boris, nosotros primero debemos pensar qué queremos modelar, bajo qué hipótesis vamos a, digamos, establecer un modelo, ¿cierto? En ese caso nosotros vamos a trabajar con un modelo SIR, que es susceptibles, infectados, inmunes, pero nosotros pues a inmunes le pusimos R de recuperados, ¿cierto? Para no generar confusiones con dos IES. Y vamos a considerar varias cosas sobre la población que vamos a trabajar. Entonces, pues, en este caso vamos a trabajar una población constante, es decir, no vamos a incluir ni nacimientos, ni muertes naturales, ni flujos migratorios, nada por el estilo. Que por ejemplo en el modelo el modelo que hemos trabajado en el grupo sí lo tiene, en este no, pues son ejemplos un poco más sencillos para que ustedes se familiaricen con el tema. También estamos asumiendo que no se van a cambiar los comportamientos de la población debido al efecto de la enfermedad, que es algo que por ejemplo nosotros intentamos modelar como son las cuarentenas y demás, aquí tampoco lo vamos a tener en cuenta. Y bueno, en este punto 3 encuentran la descripción de qué es susceptible, qué es infectado y qué es, digamos, recuperado de acuerdo a lo que vamos a trabajar. Entonces, como les explicaba el profesor Boris, nosotros debemos trabajar la evolución temporal de cada una de estas variables de estado. En este caso podemos identificar 3 variables de estado, cada una con sus cambios en el tiempo, ¿cierto? Con sus, Sus digamos, flujos. funciones, sus flujos, exacto, gracias. Sus flujos y que hemos nombrado, ¿cierto? Por efectos de ayudar a que se entienda qué son estos numeritos que están aquí abajo. Por ejemplo, tenemos una pérdida de inmunidad, que es un flujo de entrada para la población susceptible. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros teníamos un individuo que se había recuperado y que asumimos es inmune por esa recuperación, pero pierde su inmunidad y pasa a la población susceptible. Susceptible, sí. Entonces es un flujo de entrada a nuestra población susceptible. ¿Cuáles serían los...? Eso es algo, ¿cierto, Nicole? Déjame intervenir aquí, que por ejemplo en este caso de SARS-CoV-2 todavía no se ha establecido científicamente al 100%. O sea, estamos acostumbrados que si nos enfermamos de un virus y salimos adelante, quedamos inmunes, pero en este caso todavía no está claro ese punto, si se dan cuenta. Es posible todavía, hay literatura que todavía no es concluyente, pero es posible que la inmunidad frente a este virus sea temporal. Entonces, miren que aquí en este modelo lo estamos justamente incluyendo de esa forma, ¿cierto? Una manera de
de entender, digamos, ese aspecto particular de este virus. Exactamente. Entonces, continuando, pues gracias, profe, por la explicación. En el notebook del ejercicio y más abajo también está escrito, por si de pronto alguno pues quiere tomar nota de cositas, en el notebook del examen, el profesor Boris y yo les escribimos también varias de esas consideraciones que tenemos con el COVID. Este es un modelo más bien como general de enfermedades y Infectocontagioso. Infectocontagioso, eso, gracias. Entonces, bueno, ¿y cuáles serían flujos de salida para nuestra población susceptible? Por ejemplo, la incidencia. La incidencia sería el enfermarse, el contraer el virus, ¿cierto? El volverse población infectada. Entonces, aquí es un flujo de salida y podemos ver que en los infectados es un flujo de entrada, ¿cierto? Y también tenemos, por ejemplo, vacunación, que eso sería un flujo de salida para la población susceptible. Aquí el profe Boris pues quisiera comentar algo sobre la vacunación o... No, que también, ¿cierto? El gran esfuerzo, miren, el gran esfuerzo que está haciendo toda la ciencia para producir la vacuna es justamente para que todos dejemos ese estatus de susceptible, ¿cierto? Recuerden que por ser un virus nuevo en la historia natural del planeta, todos los 7 billones de seres humanos éramos susceptibles al inicio de la enfermedad. Pero la idea con la vacunación es que dejemos de ser justamente susceptibles, ¿cierto? Entonces miren que es un flujo negativo de esa población que pasa, en este caso, a la categoría recuperado, ¿cierto? Esas personas que no se van a enfermar. De nuevo, hay muchas preguntas hacia el futuro de, por ejemplo, si esa inmunidad va a ser para siempre o se va a perder en el tiempo, ¿cierto? No lo sabemos todavía para este virus, pero digamos, son asuntos que también iremos respondiendo. Exactamente. Como les digo, esto es un modelo pues general y que estamos trabajando para que ustedes se den una idea de qué se puede encontrar pues en estos modelos, pero pues en el contexto de COVID tenemos muchas preguntas todavía, hay muchas cosas que aún no sabemos. Y bueno, continuando con los flujos, a grosso modo entonces tenemos también un flujo de recuperación en la población infectada y un flujo de muerte debido a la enfermedad en la población infectada que representan flujos de salida. Y también tenemos un flujo de salida en la población inmune que es de reinfección. Entonces, que es diferente a la pérdida de inmunidad. Pues yo creo que la diferencia está un poco clara. Pues usted de cierta manera puede recuperarse del virus y pasar directamente como a enfermarse de nuevo, más que perder la inmunidad. Entonces, bueno, cada uno de estos flujos va a estar representado, bueno, va a estar dado por ciertas formas funcionales. En este caso, son formas sencillas, casi todas lineales. La única no lineal es la forma de la incidencia. Como tenemos una población constante, debemos hacer esa normalización con respecto a la población total, ¿cierto? Para que se conserve esa población constante, por así decirse, a menos que sean muertes, que ya es salida del sistema, por así decirse. Entonces podemos ver que están influenciados por tasas. Cada una de las tasas las definimos para que sean fáciles de identificar. Entonces, por ejemplo, esta gamma sub I es la tasa de contagio y está en el término de incidencia. La tasa de mortalidad es gamma sub D y está en el término de la población infectada. Y así sucesivamente con cada uno de los flujos del sistema. Entonces, es sobre estas ecuaciones diferenciales, estos parámetros y estas variables de estado que nosotros vamos a modelar numéricamente nuestro sistema, ¿cierto? Eso. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? A partir de estas ecuaciones diferenciales teóricas que utilizamos para describir nuestro sistema, pues las vamos a establecer ya computacionalmente. No sé de pronto si son familiares con Python para saber si explico como a detalle o si les explico como a grosso modo. Profe Ángel,
No sé, profe Ángel, yo creo que se necesita una explicación sencilla de este asunto, ¿cierto? Y podemos pasar De acuerdo. rápidamente. Ok, listo, Nicole. Listo, bueno. Entonces, definimos una función, ¿cierto? Que tenga como primera entrada nuestras variables de estado, ¿cierto? En un vector o un array, ¿cierto? Eso, Como yo que es por lo el general, Y. que es el y, exacto, y van a ser nuestras variables de estado. Entonces, si notan, siempre cuando vamos ya a trabajar las funciones, pues en orden se asigna cada uno de los nombres al vector, porque así es un poquito más fácil la escritura de las ecuaciones diferenciales. Otras personas prefieren poner y sub 0, y sub 1, y sub 2 en cada una de las ecuaciones, pero pues los físicos a veces somos muy perezosos en estas cosas y preferimos utilizar atajos, pero no hay ningún problema pues en hacer esta declaración así. El tiempo, porque esto va a ser una función que se someterá a un método de integración de la librería integrate de SciPy, entonces siempre debe incluir el tiempo y todos los parámetros que vamos a utilizar, asumiendo que los podemos ir cambiando, ¿cierto? Entonces una única función y podemos ir cambiando los parámetros para ver cómo cambiaría el sistema. Eh, Pueden correr el código con Shift Enter, entonces yo ya corrí la, entonces voy a importar las librerías. Listo. Y aquí Shift Enter definimos la función. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A partir de nuestro sistema vamos a cambiar los parámetros e ir, digamos, analizando cuáles son los comportamientos de nuestro sistema dependiendo de los cambios en parámetros. Entonces, vamos a empezar. El ejemplo 1, vamos a modelar la difusión de una enfermedad en una población inicial de 50.000 individuos susceptibles, 500.000. perdón, sí, 500.000 individuos susceptibles, 12 infectados y 0 inmunes. Eso. Esa es la Vamos a condición inicial. Esas van a ser las condiciones iniciales, exactamente. Entonces, aquí podemos ver que las condiciones iniciales es cómo es nuestra población en el tiempo cero. Eso es muy importante definirlo para poder hacer la integración. Entonces, aquí lo definimos. Condiciones iniciales y siempre respetamos el orden. Si nosotros en la función definimos S y R, entonces todo debe ser en el mismo orden, S y R, para que no haya pues, conflictos luego. Y en el caso de las tasas, en este ejemplo 1 vamos a asumir que no existe pérdida de inmunidad, ni reinfección, ni vacunación, ni letalidad. Y vamos a tener una tasa de contagio de 0.6 y una de recuperación de 0.1. Las unidades pues son tasas temporales, entonces es como son frecuencias, entonces siempre es 1 sobre tiempo y digamos la escala característica que estamos usando para nuestro sistema va a ser en días. Para untarlos también un poco del lenguaje de sistemas dinámicos. Son tasas, en este caso de días, ¿cierto? Miren que es, digamos, la escala de esta clase de modelos epidemiológicos. Y también son por población, o sea, son tasas normalizadas a la población total. O sea, 0.6 quiere decir que hay una probabilidad en este caso, del 60% de que una persona susceptible se contagie. ¿Sí ven? Está normalizada a la población en una escala de tiempo. Exactamente. Y pues lo mismo con la tasa de recuperación. Entonces vamos a definir nuestras variables, ¿cierto? Espero que todos estén pues, todos vamos en el ejercicio, si alguien se está Sí. quedando o de Chip Enter o le puede dar al cosito, ¿cómo se llama? Como al el play. ejecutar, al play que aparece ahí a la izquierda superior de las celdas. Si han notado un play, se acerca el ratón ahí, le puede dar ejecutar y le le evalúa la celda. Exactamente. Entonces, ¿cómo vamos a integrar el sistema de ecuaciones? Como les dije, vamos a utilizar la librería de SciPy Integrate y la función en específico se llama ODEINT. Entonces, si ponen el mouse ahí encima, esto lo pueden hacer en el Colab, en el notebook, en el Jupyter instalado, no. Entonces, aquí yo les había dejado la nota de cuál es el orden
para los que estén trabajando en el notebook instalado, siempre primero deben de poner la función que va a ser su sistema de ecuaciones diferenciales, la condición inicial, el tiempo de integración y los argumentos, que en nuestro caso serían los parámetros. El tiempo de integración, como estamos trabajando en días, entonces esto sería como de 1 a 100 días, que es la línea número 11 de la celda 3. Entonces, bueno, entonces en ODEINT, si ponemos aquí el mouse encima, aquí podemos ver una breve descripción de lo que hace, por si de pronto alguno no está familiarizado con la función. Esto lo que hace es solucionar un sistema de ecuaciones diferenciales basados pues en un integrador numérico. Es un integrador numérico, gracias. Y también nos dice cuáles son los atributos o cuáles son las cosas que la función puede recibir, ¿cierto? Entonces podemos ver que dice función, y0, t, y tiene un montón de cosas adicionales que pues ya dependiendo del uso toca mirar uno que necesita. Por ahora nosotros solo necesitamos el sistema, la condición inicial, el tiempo y los argumentos, que en nuestro caso serían los parámetros. Si corremos esta celda, no se demora mucho realmente. Y luego lo que vamos a hacer es graficar cuáles son los resultados de nuestro sistema bajo las condiciones del ejemplo 1, que es esta gráfica de acá. Entonces, si la corremos, obtenemos esta gráfica. Podemos ver en primera instancia que todos son susceptibles, ¿cierto? Nuestros 500.000 individuos, personas. Y a medida que el sistema empieza a interactuar, o a medida que evoluciona el sistema, empezamos a tener personas infectadas y personas recuperadas. Por la forma en cómo se definió los parámetros que tenemos, al final de, digamos, o al cabo de 80 días, vemos que toda la población que intentamos modelar se enfermó y se recuperó. Entonces ya todos nuestros individuos quedan inmunes a la enfermedad. Esto es un primer escenario muy sencillo. Solamente teníamos posibilidad de enfermarse o recuperarse y no más. Ahora, ¿qué pasa si aumentamos la tasa de recuperación? Es decir, si ya no es del 10% sobre mis individuos, sino del 30%. Ese es nuestro ejemplo 2. Entonces, corremos las celdas, entonces redefinimos el parámetro de la recuperación, que es el G sub R, y volvemos a integrar, pero esta vez ingresamos todos los parámetros iguales, ¿cierto? Y el mismo sistema y las mismas condiciones iniciales y el mismo tiempo de integración, pero cambiamos la tasa de recuperación. Entonces, donde GR era 1, ahora es 2, pues no tienen que cambiarlo, solamente es correr la celda. Y podemos ver que la dinámica cambia. Eso, ¿en qué sentido? Podemos ver que en este caso no toda la población se enferma. Hay una parte de la población que se queda susceptible, incluso después del paso de la enfermedad. Es decir, cuando ya no hay infectados. Como en este sistema y la forma en cómo lo plantearse, si todos los infectados se recuperan, pues ya no habrá cómo, digamos, infectar a los susceptibles. Sería como si la enfermedad se perdiera. Y en este caso, sí. Exacto, se pierde. Y como ya no como podemos ver queda población susceptible, entonces los inmunes no va a ser la totalidad de la población, sino solamente una parte. Entonces, no sé si... Miren en ese ejemplo, ¿cierto? Miren, comparen las dos curvas. Recuerden que en estos ejemplos no hay mortalidad. Entonces, si suman todas las tres poblaciones, les da la población inicial de 500.000 personas, digamos, de nuestra población. Entonces, aquí, miren, por los parámetros, ¿cierto? Que pueden modelar diversas situaciones, quedaron casi 100.000 personas que no se enfermaron ni fueron expuestas al virus, o sea, no tuvieron reacción biológica al virus. Estas personas, ¿cierto? No estuvieron en contacto con el virus y no se enfermaron, ¿sí ven?
Entonces, y el virus se extinguió. Bien, se ha discutido mucho del éxito evolutivo de un virus. Esa es una discusión que en este momento los virólogos y los biólogos volvieron a actualizar. Ustedes saben que los biólogos todavía no saben, no se han puesto de acuerdo si los virus están vivos o no. Algunos responden que sí y algunos responden que no. Porque el virus necesita un huésped, una célula, usualmente una célula eucariota para poder reproducirse. Y si el virus es muy exitoso y mata a todos sus huéspedes, pues deja de ser exitoso. O sea, un éxito desmedido del virus también es peligroso para el virus. Entonces se ha hablado mucho, ¿cierto?, de qué tan letal puede ser un virus, porque un éxito evolutivo muy grande de un virus, pues atenta en contra, ¿cierto?, de la propia evolución del virus. Entonces, aquí, ¿cierto?, en estos escenarios, digamos, tan sencillos que nos ha mostrado Nicole, si ustedes ven el estado final del sistema, el número de personas infectadas va a cero. O sea, el virus desaparece de ese sistema. Muy bien, Sí, Nicole. listo, profe. Gracias. Sí, la verdad, todos esos comentarios son muy pertinentes, sino que ahí sí hay que tener... Ay, se paró. Esperen, qué pena que esto no quiere bajar. Ya, gracias, qué pena. Y estos escenarios es muy interesante y es esta posibilidad que nos da la modelación y es mirar qué pasaría, cuáles serían los posibles escenarios que podría generar una enfermedad de acuerdo a sus dinámicas. Si esté bien, pues si está bien estudiada, pues ver cómo cambiaría o cómo no. Y pues si uno no la conoce, mirar de pronto a qué se podría tener, que es lo que está pasando pues ahorita con el COVID. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a agregar eh, una interacción más, ¿cierto? Que va a ser un flujo por pérdida de inmunidad, ¿cierto? Como habían visto, pues, si habían notado, aunque el sistema general lo declaramos con todas las interacciones, al haber puesto ceros en varias de las tasas, pues algunos, casi todos los flujos se perdieron, solamente quedaron el de contagio y el de recuperación, y aún así tenemos algunas cosas que discutir sobre el modelo. Entonces, ¿qué pasaría si añadimos esta pérdida de inmunidad? Entonces, tomamos nuevamente los datos del ejemplo 1, ¿cierto? Añadimos esta pérdida de inmunidad y solucionamos. ¿Qué pasa entonces ahora con nuestro sistema? Podemos notar que a diferencia del ejemplo anterior, la enfermedad no se pierde, digamos, cuando se estabiliza en el tiempo, pongámoslo así. Vemos que la enfermedad no se pierde, sino que se queda de una manera estable. Es decir, es como si ya pasáramos de un caso de epidemia a un caso de endemia, que es lo que tenemos aquí. Es un virus que constantemente está presente en la población, pero no hace que se pierda alguna de las poblaciones, ya sea de inmunes, de susceptibles o de infectados. Y es lo que podemos ver acá. Entonces, si notan, tenemos una población de recuperados, que serían los inmunes, tenemos una población de infectados y tenemos una población de susceptibles. Entonces es muy interesante cómo la dinámica cambia a pesar de poner una tasa de pérdida de inmunidad del 5%. Vemos que es bastante interesante. En este estado final, miren que coexisten el virus y las personas. Es una coexistencia en equilibrio evolutivo. Los biólogos evolutivos a esto lo llaman coevolución y ha pasado mucho a lo largo de la historia natural del planeta. Por ejemplo, nosotros coexistimos, coevolucionamos con todos nuestros microorganismos, ¿cierto? Tenemos una gran cantidad de microorganismos muy importantes para nuestro sistema inmunológico y, por ejemplo, para nuestro sistema alimenticio. Nosotros coevolucionamos con ellos y ya estamos, con ellos ya no tenemos problemas, ¿cierto? Porque ya estamos justamente en un estado de equilibrio. Ellos viven dentro de nosotros, nosotros ya les permitimos vivir dentro de nuestro cuerpo porque son beneficiosos para nosotros. Pero fue un proceso, si ven, evolutivo en donde las dos especies
tuvieron que evolucionar hasta llegar a esa solución evolutiva de coevolución. Muchas gracias, profe. Y bueno, siguiendo con esa línea de complejizar un poquito este modelo sencillo que estamos trabajando, ¿qué pasaría si añadimos cierto grado de mortalidad en este modelo? De mortalidad, ¿cierto? El profesor hacía una anotación muy clara y es que el mismo virus, como podemos ver acá, por su dinámica se acaba la población de infectados, ¿cierto? Con esa, dependiendo de la tasa de mortalidad, ¿qué podría pasar con nuestro sistema, con nuestra población en general? Entonces, en este ejemplo 4, no solo añadimos una tasa de mortalidad, sino que añadimos también una tasa de recuperación y una tasa de reinfección y una tasa de vacunación. Todas del 10%, se podría decir que son bajitas, todas están casi que por igual. Pero queremos ver entonces qué pasa en este caso con nuestra población, ¿cierto? Cabe mencionar pues que ya entonces es más complejo de decir que es solo por uno o solo por otro. El resultado de esta dinámica va a ser la interacción de todos estos flujos, que es algo bastante interesante. Entonces corremos nuevamente con esta nueva definición de los parámetros y obtenemos nuestra gráfica. Este ejemplo es bastante interesante, muy chévere, porque nos lleva a un escenario donde por la forma en cómo, digamos, declaramos esa fuerza de cada uno de esos flujos, ¿cierto? Al final no existe ninguna de las tres poblaciones. Como les digo, pues uno diría, no, digamos que solo por la tasa de mortalidad. Pues en ese caso, realmente la única salida que hay en el sistema son las muertes por infección. Entonces, dependiendo de cómo sean las interacciones entre cada uno de nuestros grupos, esa posible salida del sistema puede llegar incluso a, ¿estará en decir aniquilar? No, es que eso suena como... No, se llama extinción. En este caso, la extinción de la especie humana, pues de esos 500.000 personas que pusimos en esta modelo, en esta simulación, y del virus. ¿Sí? Es un escenario de extinción. Es catastrófico. Sí, pero es bien chévere porque algo que es importante y que sabemos del profesor Boris es algo que nos recalca. No, eso no es chévere. Sí, tiene no, razón. pues pero por el hecho de ver los escenarios, me refiero. Es un ejercicio académico, es un ejercicio académico. Es un ejercicio académico, sí. Recuerden muy bien el papel de los modelos, ¿cierto? Miren sí. Que solamente una tasa de mortalidad de 0.1, ¿cierto? Usted dice, esto es pequeño, junto con las otras dinámicas, lleva en este caso, ¿cierto? En este escenario, esta es como la palabra correcta, lleva en este escenario a una extinción completa. O sea que uno tiene que ser muy juicioso ¿cierto? Cuando le hablen justamente de esos números. Miren que, por ejemplo, la tasa de mortalidad, por ejemplo, en Europa, en España y en Italia, en las 3 semanas críticas, rozó el 12%. ¿Sí ven? Profe, una pregunta, sí. Profe. Sí, dime, Carlos. Yo quiero que de pronto, don Nicole, usted me diga qué hace que el virus sea exitoso. Ya. ¿La tasa de mortalidad o la tasa de contagio? Se supone que... La tasa de contagios. En este virus tenemos claro que es la tasa de contagios. Entonces, es un virus demasiado contagioso y que se aprovecha de algo que tenemos la especie humana, que nos gusta estar en contacto con los demás, ¿cierto? La especie humana es una especie exageradamente sociable, le gusta estar en contacto con sus congéneres y este hijo de madre virus se está aprovechando justamente de eso, Carlos Alberto. Entonces... Sí, profe, porque ahorita que usted hablaba del tema de la tasa de reinfección, yo digo, bueno, si la tasa de reinfección es alta o es baja, quiere decir que a pesar de que yo me recupere, sigo siendo susceptible.
eso no significaría que la ecuación que teníamos al principio tendría que sumar también algún valor de la reinfección, o los susceptibles es independiente de la reinfección. No, cuando hay reinfección, ¿cierto? El recuperado, en este caso tenemos solamente 3 variables de estado, ¿cierto? O sea, en este modelo tenemos susceptibles, infectados y recuperados. Si hay reinfección, el recuperado pasa a un estado infeccioso. Si quieres, Nicole, muéstrame las ecuaciones. Entonces, mira que en el recuperado, el primer término justamente que tiene ahí, Nicole, si quieres, déjame las ecuaciones. En el recuperado se pierde el flujo es negativo por reinfección, que es el tercer término, pero en la tasa de infectados se suma, ¿cierto? Justamente ese flujo. Bueno, aquí hay un error de escritura, pero en el modelo está bien. En el modelo está bien, ¿cierto? Ahí hay un Sí, en pequeño el modelo error. está bien, pero aquí hay un error de escritura. Entonces, sí, porque yo pensaba de pronto el recuperado vuelve a ser susceptible pues por la posibilidad de infección. En el caso, mira, en el caso de COVID no se sabe todavía, o sea, estas 2 preguntas están abiertas. No se sabe si el recuperado puede volver a infectarse o puede volver a ser susceptible. Hay evidencia, digamos, hay evidencia científica que dice que sí es posible, pero todavía no hay, ¿cierto? O sea, no es una respuesta contundente que podamos declarar ya la respuesta científica. Hay evidencia que sugiere que vamos a perder la inmunidad, ¿cierto? Digamos que tengamos con respecto a este virus, que se va a perder en el tiempo y que nos podemos volver a infectar o podemos volver a quedar como en un estado de susceptible. Es un virus en ese sentido. Eso por supuesto depende de la biología. Yo no soy biólogo ni virólogo, ¿cierto? Ustedes sabrán. No, yo tampoco, yo soy ingeniero y pero Si hay aquí alguien en la audiencia que nos pueda ayudar, pero digamos por lo que yo sé de mi grupo de trabajo con los que colaboro, los biólogos y los epidemiólogos con los que hemos trabajado estas cosas, lo que yo entiendo es que este virus es un virus de ARN, ¿cierto? No es un virus de ADN, por ejemplo, como la varicela. El virus de la varicela resulta que se queda en el ADN de uno y por eso repite como la famosa culebrilla, ¿cierto? La varicela sí, señor. Repite como culebrilla porque queda en el ADN de las personas, de las células de las personas y eventualmente se puede volver a expresar. Este virus del SARS-CoV-2 es un virus de ARN y tiene unos mecanismos de infección y de ataque celular muy diferentes, pero una vez el virus se toma una célula, ¿cierto? Y la capta para reproducir sus partículas virales, el virus termina matando esa célula, o sea, la célula humana muere y los virus salen completamente al entorno, ¿cierto? O sea, el virus no se queda dentro de los tejidos de las personas o las células de las personas, sino que salen completamente al entorno, porque su mecanismo es ese, ¿cierto? Salir a buscar un nuevo en vista del contacto, un nuevo huésped, un nuevo hospedero para poder seguir haciendo su ciclo de reproducción. Entonces, en este caso, ¿cierto? En estos modelos que nos está mostrando Nicole, miren, son simples ejercicios académicos, como decía Ángel, pero miren ya lo que pasa con una tasa de mortalidad del 10%. Uno puede juzgar eso con valor relativo, alto o bajo, pero miren que en este caso, ¿cierto? El efecto es dramático, es catastrófico, hay una extinción de la población. Y les estaba contando, para el caso español e italiano, en los picos, en las 3 semanas críticas que ellos tuvieron mortalidad del 12%, y para el SARS-CoV-2 parece, ¿cierto? O sea, todos los estudios epidemiológicos en todo el planeta están sugiriendo que el valor final, porque miren, recuerden lo que les dije en la primera parte del taller, el experimento está ocurriendo en tiempo real y no sabemos cuál va a ser el estado final, ¿cierto? Este estado final que nos está mostrando Nicole realmente todavía no lo sabemos, estamos, ¿cierto?, desarrollando. Parece ser que la mortalidad de SARS-CoV-2 es del 0.6%, un valor muy pequeño, pero como es muy exitoso en la propagación y en la infección, entonces por eso nos ha causado tantos problemas.
En Colombia, miren, en este momento la mortalidad neta que tenemos es del 3%. Bien, ojo con eso, o sea, no tenemos un valor tan pequeño. Por eso, cierto, tenemos que ser muy cuidadosos en las medidas que tomemos, porque con esa mortalidad del 3% nos parece poquito, ¿cierto? Pero si el número de personas infectadas empiezan a aumentar, ese 3% es socialmente complicado. Claro, como dice Ángel, ese es otro problema epidemiológico que si quieren ahorita les hago un comentario, el del subregistro. Sigue, por favor, Nicole. Claro que sí. Incluso creo que ayer viendo los datos del INS, creo que están en 3.3%. Ajá. Creo. Eh, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ya después de haberles comentado un poco sobre como estos flujos generales en estos modelos SIR, pues tomamos uno de los modelos propuestos, ¿cierto?, por el Observatorio Nacional de Salud, del Instituto Nacional de Salud Pública, el INS, ¿cierto? Y ellos plantean este modelo, ¿cierto? Que únicamente tiene la tasa de infección y la tasa de recuperación. Este modelo, Es un modelo sí es mucho más sencillo. sí, es mucho más sencillo, por así decirse. Por supuesto que por los valores que puedan adquirir estas dos tasas, sus dinámicas pueden cambiar bastante, y también por la población que vamos a modelar. Este modelo es para ciudades. En este caso vamos a mostrar a Medellín y a Bogotá. Bueno, sí cabe aclarar que esto se hizo como a finales de marzo, si no estoy mal, Correcto, profe. Nicole, sí. Entonces, se buscaba era esa predicción de qué pasaba si no tenemos ese distanciamiento social y como esas medidas para prevenir el contagio masivo del SARS, Eso. bueno, del Este, COVID-19. este modelo que les está presentando aquí, Nicole, fue el modelo inicial que usó el Instituto Nacional de Salud. O sea, miren que es un modelo mucho más sencillo matemáticamente, como para tratar de entender cuál era en ese momento, a principios de marzo, el riesgo al que estábamos enfrentando. Entonces, en este modelo, miren, solo hay dos tasas muy sencillas. De hecho, de este modelo es donde se deriva el famoso R0, el número reproductivo básico, que ya la van a ver ustedes más abajito. Y sirvió, ¿cierto? O sea, a pesar de su sencillez, sirvió como para entender la complejidad de lo que estábamos lidiando, ¿cierto? Y de lo que se nos podía venir. Exactamente, entonces, así como hemos hecho con los anteriores, definimos nuestra función de donde están todas nuestras ecuaciones, y como les dijo el profe, aquí es donde sale este famoso tercero que, digamos, dio mucho de qué hablar en los medios, todo el mundo hablaba de él, que es la tasa de infección dividido la tasa de recuperación, ¿cierto? Entonces, esto habla como de una proporción más o menos yo por aquí lo anoté porque esto es muy difícil de comentar, sinceramente. O sea, según, si me toca buscar un pastel, porque dice que se estima la velocidad con que una enfermedad puede propagarse en una población. Susceptible. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como les comentaba el profe Boris, sí tenemos que preguntarnos realmente qué puede ser útil, pero tal vez no tan cierto, y esa velocidad de transmisión, aunque sí puede estar bien caracterizado por esta tasa de infección, también pueden haber muchos otros factores, que es lo que se intenta de pronto modelar con modelos de pronto un poco más complejos o que tengan otros flujos adicionales. Pero pues por ahora esto es nuestro R0, y el INS presenta entonces un R0 tanto para Bogotá como para Medellín de aproximadamente 2.28. El rango realmente estaba entre 2.06 y 2.56. Correcto. Pues, pero pues yo aquí les anoté el valor aproximado que ellos, con los que ellos hicieron pues su predicción. No voy a presentarles exactamente los mismos resultados que ellos ponen en el informe, sino que siguiendo con el ejercicio que hemos hecho en todos estos ejemplos, vamos a hacer exactamente la misma gráfica de susceptibles, infectados y recuperados. Entonces establecemos nuestros parámetros en la celda siguiente,
definimos el tiempo de integración e integramos, ¿cierto? Aquí en la misma celda están las dos integraciones. Sí, ahí ven ustedes la solución para Medellín, la solución para Bogotá, ¿cierto? Las dos gráficas diferentes. Entonces podemos ver estos picos, esto está en millones, este 1E a la 6 en la esquinita es en millones, para que lo tengamos en cuenta, ¿cierto? La escala sobre la cual estamos modelando, y lo mismo para Bogotá. ¿Cierto? Entonces, miren que en menos de 20 días casi toda la población se infecta, de acuerdo pues a este primer modelo que nos presenta el INS. Este modelo, como está diciendo Nicole, digamos al principio, muy al principio, cuando nos dimos cuenta de lo que estaba ocurriendo en el mundo, antecitos de la primera cuarentena, ¿cierto?, decretada por el gobierno. Ustedes recuerdan que las universidades salimos antes. De hecho, la Universidad de Antioquia fue la primera universidad que declaró, se adelantó a todas. Las universidades estamos, ¿cierto?, cerradas una semana antes que el resto del país. Pero cuando veníamos examinando el asunto y se hablaba de este famoso R0, miren que aquí el R0 tiene una definición epidemiológica, digamos, muy clara en epidemiología clásica, y es de una población de susceptibles. Recuerden que los susceptibles son los que nunca han estado, son los organismos que nunca han estado en presencia del virus, ¿cierto? O sea, su sistema inmunológico no conoce el virus, ¿cierto? No lo está, llamémoslo así para usar una frase coloquial, virgen, ¿cierto? No tenemos respuesta inmunológica a ese virus. Nos vamos a enfrentar por primera vez al virus. Esos son los susceptibles. Entonces, cuando se empezó a hacer el análisis de la epidemia de SARS-CoV-2, se estaban hablando de tasas de R0 de entre 2 y 4. ¿Y cuál es la definición que se tiene en epidemiología clásica del R0? La que ha dado muchas veces el ministro en el programa, ¿cierto?, de las tardes. Dice, en la población de susceptibles, ¿cierto?, el R0 es el número de personas secundarias por persona infectada que yo tenga. Entonces, un R0 de 2.28 quiere decir que una persona que se infecte en esa población en promedio va a infectar a 2.28 personas. Y eso, por supuesto, que genera un crecimiento exponencial, ¿cierto? Porque eso genera un típico crecimiento exponencial, que en este caso, pues está controlado ese crecimiento exponencial porque si la enfermedad es muy exitosa, pues voy a tener una salida natural en el sistema, ¿cierto? Que son las personas que van a fallecer. Entonces, que es la mortalidad, la tasa de mortalidad. Entonces, ese resultado que es dramático, este es un informe del INS de finales de marzo para las ciudades. El INS lo hizo para todas las ciudades colombianas, y cuando pues se examinaron de cerca, pues miren que estamos hablando de que una ciudad como Bogotá tiene 2 millones de infectados, una ciudad como Medellín tiene, una ciudad como Bogotá tiene 6 millones de infectados, ¿cierto? Y la de Medellín es de 1, correcto, 2 y pico. O sea, el 66% de la población prácticamente se iba a infectar en una ciudad como Medellín. Entonces, empieza la evidencia científica, miren, cierto, ojo con esto de que claramente tenemos que tomar una solución que impida el éxito evolutivo del virus, ¿sí? Y para esa época estaba ya más o menos claro que el principal mecanismo de transmisión del virus son las gotas del sistema respiratorio, ¿cierto? Cuando hablamos, cuando respiramos, las microgotas que nos salen son las principales formas de transmisión del virus, y que intentando justamente cortar ese circuito de transmisión del virus, pues usted puede controlar la dinámica de la enfermedad. ¿Sí ven? Un puro asunto que es muy claro cuando usted hace esta clase de modelos. ¿Sí ven? No
no tiene que convencerse mucho más de la necesidad de una medida, ¿cierto? Tan dramática como las que estamos teniendo, pero digamos desde el punto de vista de salud, empieza a ser claro, ¿cierto? La clase de políticas de salud pública que tiene que tomar. Muy bien, con esto terminamos esta pequeña notebook de los modelos. Nico les va a mostrar el reto y el examen. No es examen, es simplemente un reto para que ustedes jueguen en su casa y si quieren seguir profundizando con estos modelos, pues puedan practicar. Claro que sí. Les voy a mostrar el notebook y ya en unos minutos les escribo pues también el link para que lo dirija al Colab, pero saben que también lo pueden descargar desde el repositorio. Entonces, pues nuevamente aquí están las librerías, yo creo que se lo corrí ahorita, entonces están las librerías y aquí está toda una descripción del modelo SEIRV que nosotros hemos utilizado en el grupo. Aquí están los datos ajustados para los primeros 20 días de la pandemia aquí en Colombia, que es una de las gráficas que el profesor Boris les mostró durante la exposición. Entonces, el reto para ustedes es que por favor se lean la descripción del modelo, ¿cierto? Este modelo tiene 5 variables de estado, como les estaba comentando el profesor, tiene sus respectivas ecuaciones diferenciales que dan cuenta de la evolución temporal de nuestro sistema y están todas las tasas que en este primer ajuste de los 20 días después de que se dio el primer caso en Colombia, de acuerdo pues a la información que tenemos de nuestro país y que en ese momento se tenía del virus. Este modelo está basado en un paper que desarrollaron en Wuhan, que es, digamos, fue donde primero se presentó la enfermedad. Aquí está el link, creo que al artículo. Al artículo, por si lo quieren revisar. Y también tiene algo que el profesor Boris les estaba comentando, que son las funciones de contacto directo, que me van a modelar esta transmisión directa entre las tres poblaciones, entre las 4 poblaciones implicadas, perdón, de susceptibles, expuestos, infectados, no, y solamente estas 3, sí. Y recuperados. Susceptibles, expuestos y recuperados. Entonces, estas funciones de contacto directo están ajustadas y van a dar cuenta de, digamos, por ejemplo, los efectos del aislamiento o las cuarentenas pues, que hemos estado viviendo, pero por ahora solamente está adecuado a, como les dije, los primeros 20 días de la pandemia. Entonces, el ejercicio es que ustedes a partir de la lectura que hagan de la descripción del modelo, que van a pasar esto tan rápido, de la descripción del modelo, ¿cierto? Aquí están las tasas, aquí están las ecuaciones, definan, así como se hizo en el ejercicio pues que les acabamos de mostrar, las tasas. Entonces aquí solamente están los nombres de la variable, ustedes deben de poner aquí los numeritos y está el nombre de cada variable para que no se vayan a confundir de pronto. Esta función beta ya está definida, pues tranquilos, esta no, solamente tienen que completar aquellas que en la segunda línea del código haya un comentario como escribir los valores o completar o para que se guíen un poco. Entonces aquí escriben los valores correspondientes. Aquí cuando definimos el sistema de ecuaciones, la idea es que completen los términos faltantes. Les dejamos para que escriban la ecuación de I, de R y de V, ¿cierto? Que están arriba más explícitas, jugando con los nombres de las tasas y las definiciones para que les queden correctas. Entonces solamente tendrían que hacer estas 3 líneas, la 9, la 10 y la 11. Luego, para definir las condiciones iniciales, les describimos cuál es el escenario que nosotros modelamos. Entonces, la idea es que completen los espacios vacíos en la lista. Recuerden que son 5 variables de estado, entonces deben de ser 5 condiciones iniciales. Y respetando, como les había dicho, el orden de la declaración de las variables en el sistema. Ustedes saben que primero los susceptibles, luego los expuestos, luego los infectados, recuperados y el virus. Muy bien. Luego, la idea es que pongan el tiempo final. Entonces, como les dije, en los ejemplos anteriores habíamos puesto 100 días.
En este ejemplo queríamos modelar 300 días, entonces ustedes aquí deben poner el tiempo final. Y ya luego todo es solamente correr. Entonces corren la integración y si quedaron bien declaradas las variables y las ecuaciones de estados, les deben de aparecer las siguientes dos gráficas. Esas grafiquitas. Esta primera sí. Estos primeros resultados es una de las gráficas que presenta el profe, donde podemos ver la proporción entre los diagnosticados y los no documentados. Los no documentados, pues como les contaba el profesor, las personas expuestas al virus que pueden ser portadoras, ya sea infectadas o no infectadas, y los diagnosticados ya son las personas infectadas y diagnosticadas, que serían, por ejemplo, los que reporta el INS. Entonces, esta sería la primera gráfica que les debe salir, y luego, bueno, estos datos los puse a mano porque de pronto importando datos ponía problema, pero no se preocupen, corren esta celda. Y luego cuando corran esta celda les aparece la comparación de los diagnosticados que saca el modelo que ajustamos y los datos del INS para los primeros 20 días. Como les digo, si hacen las cosas correctamente, y espero que se guíen bien por el ejercicio que hicimos, les debe salir esta grafiquita, que fue una de las que les presentó el profe Boris al principio de la exposición. De todas maneras, saben que cualquier duda nos pueden de pronto escribir o preguntar de una vez, y ya les voy a pasar entonces el notebook. Muy bien, miren que ya tienen examen. Solo me gustaría, ¿cierto?, hacer una última aclaración por el comentario del profesor Ángel acerca del subregistro. Miren que estos modelos, o sea, el arte de modelar se basa, como muy bien lo dijimos, en la información, en los datos. Y en este caso los modelos se alimentan con los datos de las personas infectadas, que para esta enfermedad toca hacer esa prueba molecular. Y es más que molecular, es una prueba prácticamente genética, porque lo que hace una PCR es amplificar el material genético del virus, el genoma del virus, y darse cuenta de que ahí está el virus, ¿cierto? Es prácticamente una prueba genética. Con una PCR, por ejemplo, se hace una prueba de paternidad, ¿cierto? Justamente es el tipo de prueba científica cuando se quiere examinar material genético. Y entonces en Colombia, digamos, y en todos los países, pues no podemos hacerle una prueba a todas las personas, ¿cierto? A todos los habitantes. De hecho, si se dieron cuenta, pues las nuevas políticas del Ministerio de Salud no van a hacer segundas pruebas. Si usted ya tuvo una prueba y le dio positivo, pues espere 15 días y tenga cuidado, porque no le vamos a repetir la prueba hasta que le salga negativo. Porque son pruebas costosas, porque la cantidad de reactivos se está acabando, etcétera, etcétera. Pero entonces hay un subregistro, y no es solamente el caso colombiano, sino en todos los países, porque no podemos hacerle pruebas a todo el mundo. Estimar cuánto vale el subregistro es por sí solo un nuevo ejercicio de modelación matemática, ¿cierto? Es otro tipo de modelación epidemiológica. Y la mejor forma de tratar de estimar el subregistro es a partir de los decesos. O sea, si sabemos cuántas personas están muriendo efectivamente por la enfermedad, podemos, ¿cierto?, inferir a través de un modelo matemático más o menos cuánto es el subregistro en Colombia. Yo conozco dos ejercicios de esos aquí en Colombia, tres ejercicios, dos hechos por los ingleses, por el Imperial College, donde trabaja la profa Zulma Kugunubá, que es como la principal epidemióloga que en este momento está haciendo toda esta modelación aquí en Colombia. El otro modelo es de la Universidad de Londres, y el otro modelo es de un profe de la Nacional de Bogotá, también de un profesor de física, el profesor Carlos Viviescas. Y entonces uno con los datos de muertos, que en casi todos los países es el mejor dato, ¿no? Claro que miren lo que ocurre cuando el sistema de salud está desbordado, que ni siquiera de esos datos podemos estar seguros, ¿cierto? Hasta hay subregistros en las muertes, pero digamos que es un buen dato. Se puede inferir el porcentaje de subregistro en las personas infectadas.
Haciendo eso para Colombia, les decía, tenemos un subregistro de entre el 40 y el 70%. Bien, ese es el rango de confianza para el subregistro en Colombia. ¿Eso qué quiere decir? Que perfectamente de estos 300.000 personas, esas 300.000 personas que tenemos infectadas en este momento son o el 40% o el 60% o el 30% del número de personas infectadas en realidad que tenemos, ¿cierto? El número de personas con las cuales ha estado creciendo el virus. Y de hecho, si ustedes notan, pues nuestra tasa de infecciones, de personas infectadas creció muchísimo porque aumentamos el número de test, ¿cierto? Pasamos de hacer 2.000, 3.000, ya estamos haciendo casi 15.000, 20.000 pruebas al día y de esas 20.000 pruebas al día, 10.000 nos salen que tenemos personas infectadas. Entonces hay un subregistro notable que también vía, ¿cierto? Miren, modelación matemática, en este caso usando otros datos, digamos los datos de decesos, se puede estimar. Y así, digamos, está, ¿cierto? El asunto en modelación, que usar los datos de decesos, que usar los datos de las UCIs de las camas, ¿cierto? Como les decía, el fenómeno natural, ¿sí? Como científico, ¿cierto? Yo soy como científico, se está desarrollando frente a mí. Yo hago parte del fenómeno y no lo puedo controlar, ¿cierto? No puedo hacer un experimento controlado. Me toca estudiarlo in situ, en tiempo real, con las herramientas que tenemos. Entonces, todo tipo de modelación matemática es supremamente útil porque nos permite comprender partes, ¿cierto? Recuerden esa figura de este sistema tan complejo que es la dinámica de la evolución de esta pandemia, ¿cierto? Cada modelo coge una pequeña parte que intenta darnos una visión panorámica de ese todo. Muy bien, profe Ángel, creo que nuestro propósito está cumplido. Muchísimas gracias, profe Doris. Muchísimas gracias también a Nicole. Muy interesante y pedagógica la charla por medio del taller práctico y sobre todo empezando por los conceptos que me parece que es muy importante en este punto cuando me parece que se ha demostrado que es una de las herramientas más importantes para hacer este tipo de pronósticos, como bien lo dijo el profesor Boris, y que es fundamental para el apoyo a la toma de decisiones. Entonces, lo interesante también del asunto es, como decía el profesor Boris, es que esto es dinámico y lo que el ejercicio que pudo haber hecho en marzo, en abril, hoy ya no tiene, digamos que, volver a analizarse con los nuevos datos y todas las decisiones que han tomado, tanto desde el punto de vista de gobierno como desde el punto de vista cultural y las demás dinámicas propias de que se están dando en las diferentes ciudades, como también se ha visto que el proceso de la enfermedad es distinto de acuerdo a cada población. Entonces, muchas gracias nuevamente al profesor Boris. Invito a todos a enviarle los comentarios y dudas al correo. No sé si de pronto todos tienen el correo. Sí, yo creo que los vamos a poner en el chat, ¿cierto? Nico, no, se me olvidó lo va a colocar. Sí, voy a colocar aquí el del profesor Boris. Gracias, Ángel. Me faltaría el de Nicole. Me faltaría nada más el de Nicole para que me colabores, por favor. Lo está escribiendo ahí. Y cualquier inquietud adicional, yo sé que el profesor Boris estará más complacido de atender. Y nuevamente muchas gracias por haber participado y compartir con nosotros esta experiencia. Los invitamos a todos a ver la charla también del profe Boris que tenemos en el Congreso. Estas de otras cosas de física. Entonces, es otra cara bastante diferente. Sí, ahí sí yo me pierdo, entonces... muy amable y muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias a todos. Que tengan muy buena tarde. Gracias a todos por la información. Muchas gracias. Muchas gracias.